El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Señor, pudo hablar para edificación de cada una de nuestras vidas en relación a lo que es el nosotros poder sobreponernos ante toda adversidad y poder salir victoriosos para gloria del Señor. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Efesios, en su capítulo 6, en el verso 11 en adelante. Vamos a considerar algunos versos de la palabra del Señor que van a traer una ilustración a nuestras vidas conforme al tiempo que estamos viviendo. Libro de Efesios, capítulo 6, verso 11 en adelante. Le damos la bienvenida a cada uno de los que se están conectando a través de las redes. Sean bienvenidos en esta mañana. Dios añada y pueda utilizar mi vida de tal manera que pueda llevar una enseñanza que pueda desarrollar, fortalecer cada una de sus vidas en el nombre de Jesús. Efesios 6, capítulo 11, ¿todo lo tenemos? Amén. Amén. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Levante sus manos al cielo. Señor, gracias, Padre. Dígale al Todopoderoso Dios que ministre de manera especial cada una de sus vidas. Eterno Dios y Padre nuestro que habitas en las alturas, en este momento nos presentamos delante de ti. Pedimos, Padre, que tu gracia nos pueda iluminar y tu Espíritu Santo venga a bien utilizar mi vida como un instrumento de bendición de tu gracia, para que cada uno de nosotros que estamos de manera presencial en esta tu casa y aquellos que están conectados, Señor, doquiera que esta palabra vaya a llegar, sea la unción y el poder de tu Espíritu Santo ministrando, edificando cada una de nuestras vidas en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, mis estimados hermanos, en esta preciosa mañana. Tres cosas que necesitamos siempre hacer es escuchar, aprender y aplicar. Amén. El apóstol Pablo habla a la iglesia del Señor trayendo una enseñanza conforme a la dirección del Espíritu Santo para el crecimiento y la edificación de su iglesia. Y es importante nosotros poder entender lo que el apóstol Pablo quiere hablar al corazón de cada uno de nosotros como creyentes. Porque la vida cristiana es una vida donde está llena de muchas amenazas y cada una de ellas pudiera tener la encomienda de poder destruir nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de destruir, estoy hablando de que nuestras batallas en lo que es la vida cristiana no simplemente vienen con el objetivo de debilitarnos, sino de poder exterminar lo que es nuestra creencia, nuestra devoción a un Dios santo que nos ha redimido y que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Y por eso usted ve que constantemente cada uno de nosotros en las diferentes formas
formas que nosotros nos desenvolvemos, estamos teniendo batallas, situaciones, adversidades, luchas, confrontaciones constantemente. Es más, hay algunos de nosotros que tal pareciera que no ha terminado una cuando ya se está aproximando la otra. Y es importante en nosotros poder saber lo que la palabra de Dios declara, cuál debe de ser el comportamiento del creyente, de aquel que ha recibido a Cristo como el Salvador de su vida, cómo debe de comportarse y cómo debe de enfrentar estas vicisitudes, estas batallas, estas adversidades. Y el hecho de nosotros poder saber cómo la vamos a enfrentar nos dará a nosotros una panorámica real en 360 grados a la redonda para que podamos entender cuál es la forma, cuál es la manera correcta de nosotros poder enfrentar cada una de ellas. En el año 1800 había un gran emperador, un gran general llamado Napoleón. Pertenecía al ejército francés y estaban conquistando lo que era todo el territorio europeo. Y en una batalla muy importante y muy determinante, aquel general observó que sus soldados estaban perdiendo la batalla y temiendo por la vida de ellos de que no fueran exterminados todos, le dice al trompetista que sonara y que aquel sonido fuera de retirada. El trompetista, siendo un soldado fiel, se queda mirando al general y no entiende la orden que el general le estaba dando. Y el general vuelve y le repite nuevamente la orden y le dice que suene la retirada porque temía por la vida de sus soldados. Aquel soldado no obtempera el llamado de su comandante, sino que se queda mirándole fijamente, a lo que el general mirándole le pregunta: ¿por qué no obedeces la orden? Y aquel soldado mira a su general y le dice: porque nunca hemos perdido una batalla y usted nunca me ha enseñado a tocar la retirada. Por el contrario, todo tiempo lo que he tocado es la avanzada. Y aquel general entonces le dice: pues toca lo que sabes tocar. Y dice la historia que está ahí, que aquel soldado toca la avanzada. Y cuando los soldados que estaban peleando, que no tenían una lectura completa de todo el terreno, de todo el blanco que estaba alrededor de ellos, lo que estaban escuchando era que aunque ellos en ese momento donde estaban perdiendo, pero por los demás lados el ejército estaba ganando y ellos entonces arreciaron. Dice la historia que al final del día, aquello que parecía una derrota, que era contundente, terminó siendo una gran victoria, porque definitivamente sus oídos estaban prestos para escuchar no solamente el sonido de la retirada, sino el sonido de que había que continuar y que había que avanzar y que había que seguir hacia adelante. Hoy en día muchos ruidos están sonando. Cada vez que escuchas las noticias nacionales e internacionales, se escucha el sonido de miedo, temor, desesperanza, dificultades, problemas, adversidades. Pero nosotros no estamos llamados a escuchar todos los sonidos, porque la Biblia declara y enseña que Jesús, en una de sus enseñanzas, pudo determinar lo siguiente, diciendo: mis ovejas oyen mi voz, ellos sabrán discernir
distinguir entre medio del bullicio, entre medio de todas las noticias de calamidad, de dolor y angustia. Ellos podrán escuchar en medio de toda aquella bulla la voz mía clara y contundente de que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra la iglesia del Señor, dando a entender que no importando la adversidad ni la dificultad, los creyentes están llamados en Dios a mirar siempre hacia adelante, a avanzar al blanco de la soberanía, porque nuestros ojos están puestos en el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Mas aquellos que no conocen al Señor, que están prestando sus oídos a todo el ruido que hoy en día está sonando, definitivamente entra desesperanza, entra en ellos el temor, y de una manera que a veces sin darse cuenta bajan sus brazos, se entregan a lo que pueda acontecer, dejan de seguir avanzando, y definitivamente aquellos que pudieron haber llegado se quedan a mitad de camino. Pero la iglesia, el creyente, aquellos que han sido llamados de parte de Dios, hermanos, sabrán levantarse, sabrán ponerse en pie, sabrán levantar la mirada y podrán decir: todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. El apóstol Pablo habla acerca de la iglesia, y si hay un capítulo que relata cada una de esas adversidades que el creyente atraviesa, es el libro de Efesios en su capítulo 6. Aquí el apóstol Pablo hace una revelación, siendo inspirado por el Espíritu Santo, de lo que es la adversidad que constantemente cada creyente de una u otra manera va a tener que enfrentar. Y él habla de 3 posiciones que cada creyente tiene que enfrentar. En el verso 11 enumera la primera y dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar como firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pablo menciona una de las 3 adversidades que constantemente nosotros vamos a tener que enfrentar. Anote por favor: número 1, las acechanzas del enemigo. Número 2, la lucha de la vida espiritual. Y número 3, él habla: por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El apóstol Pablo menciona 3 adversidades que constantemente cada creyente va a tener que enfrentar. Número 1, las acechanzas del enemigo. Número 2, las luchas de lo que es la vida espiritual, la batalla entre el espíritu y la carne. Y número 3, él establece lo que él denomina el día malo. Son 3 condiciones que constantemente, cada una de ellas, en un momento dado, se levantan contra el creyente para detenerle en su avanzar, en su crecer cristiano, para poder debilitar sus fuerzas de tal manera que no pueda continuar la vida cristiana, que no pueda desarrollar el llamado que Dios le ha hecho y la encomienda que Dios tiene para cada una de sus vidas. Cuando la Biblia establece y la Biblia habla acerca de las acechanzas del enemigo, cuando la Biblia habla acerca de esto, está hablando como de una conspiración. Es alguien que se ocupa de poder
estar al acecho, observando desde una perspectiva donde Él está armando y está entretejiendo una telaraña, donde en el mundo espiritual, sin usted darse cuenta, se están levantando cosas que son contrarias a lo que usted ha creído, y que Él está al acecho para en un momento dado manifestar esto a la vida de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de estar al acecho, es como una emboscada. Por eso usted ve que hay momentos que hay levantamientos contra su vida que usted ni siquiera sabe en qué momento, en qué lugar, cuándo dio origen a eso. Sin embargo, el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, señala que cada una de estas cosas son acechanzas del enemigo. En otras palabras, Él no se deja ver de ti, pero Él desde la posición está al acecho. Tú no le estás mirando, pero Él sí te está observando. Él sí está planeando. Él sí está preparando cada día un ataque para que nuestras defensas sean distorsionadas, caigan al piso, y que de esa manera Él pueda obrar en contra de la fe de cada uno de nosotros. Y quiero que en esta mañana tú puedas entender esta palabra que te voy a mencionar, para que puedas conocer, como la Biblia dice, que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo. Estamos en una batalla, estamos en una lucha, y el enemigo al cual estamos adversando, no esperes que te va a dar una pelea que sea limpia. Él no va a pelear de manera de frente ni limpia, sino que Él, de manera como una emboscada, va a preparar un plan para que esto pueda detenerte, pueda menguar tu fe. Por lo tanto, Él nunca se va a enfrentar a ti si antes tener un engaño preparado, para que de esa manera su pelea pueda ser partícipe en nuestras vidas y Él pueda salir victorioso de ella. Entonces el apóstol Pablo habla de que el creyente no puede ignorar las acechanzas. Tenemos un enemigo que está al acecho. Es más, la Biblia dice que Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No es que es león, ¿cómo? Porque nosotros sabemos quién es el león de la tribu de Judá. Pero ¿qué pasa? Usted sabe bien que la mitad de un pleito, dicen allá en el campo, que se gana más por la boca. Cuando la gente comienza a proclamar que está ganado y que puede más que el otro, esas palabras pueden llegar al oído del adversario, y sin darse cuenta puede comenzar a creer que es así. Por tal motivo, el creyente necesita saber que tienes un enemigo, que tú no le has hecho absolutamente nada, porque es importante que nosotros podamos entender esto. ¿Dónde se origina el problema de Satanás contra el creyente y contra la iglesia? Levantándose contra Dios y sabiendo que contra Dios no puede él adversar, ni puede ser triunfante, entonces ha volcado todo su odio y toda su maldad hacia la creación perfecta, divina de Dios, que es el hombre. Y es aquí donde entra el juego de nosotros, que al haber aceptado a Cristo hemos dejado de pertenecer al reinado de las tinieblas y nos hemos posicionado ahora en el reinado de la luz. Definitivamente nada nosotros le estamos haciendo a Él, pero desde su posición, para Él poder adversar a Dios, se ha levantado, se ha ensañado contra lo que es la iglesia del Señor. Y quiero que tú puedas entender, porque si hay algo que el enemigo no conoce, es la misericordia. Cada vez que Él se va a levantar contra ti,
Él se va a levantar para destruirte. Cada vez que Él vaya a adversar tu vida, Él lo va a hacer con todas sus fuerzas. Porque desde su propósito, lo que anda buscando no es solamente debilitarte, sino que lo que quiere es que tu fe sea aniquilada. De tal manera que lo que profesas, lo que has recibido, lo pierdas. Y cuando lo pierdas, definitivamente Él habrá logrado su objetivo. Por tal motivo el apóstol Pablo habla a la iglesia, para que la iglesia sepa contra qué está peleando. Primeramente estamos peleando contra las acechanzas del enemigo. Él te está mirando. Él te está observando. Él está planificando. Y han llegado cosas a las cuales tú te has tenido que enfrentar, que detrás de ellas ha estado la mano del enemigo, para que tu vida espiritual decaiga y para que tu fe en Dios no pueda mantenerse. Número 2, el apóstol Pablo habla de la lucha espiritual cuando él especifica y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que el apóstol Pablo está hablando es que presenta una posición de que no es una guerra en la cual nosotros nos estamos enfrentando. El apóstol Pablo habla de una lucha, y hay una gran diferencia entre guerra y lucha. Una guerra se puede pelear desde la distancia. Una guerra se puede pelear desde lejos. Pero cuando hablamos de una lucha, estamos hablando de algo que es cuerpo a cuerpo. Y el apóstol Pablo habla de esa lucha que cada creyente está lidiando. Es más, muchos de ustedes saben perfectamente de lo que estoy hablando en esta hora, porque han tenido que enfrentar batallas, adversidades en todo este tiempo. Pero lo más importante es que el apóstol Pablo nos dice contra qué estamos luchando. Y es importante saber, y lo primero que él habla es que nuestra lucha no es con carne ni es con sangre. ¿Sabe usted cuando un médico se hace efectivo en su profesión? No cuando ataca los síntomas, sino la raíz que está originando esos síntomas. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque nuestra lucha no es carne ni sangre. Y cuando hablamos carne y sangre, estamos hablando de un ser humano. Por tal motivo yo debo de entender que mi enemigo, aquel que se está levantando, no es ni mi esposo, no es ni mi esposa, no son ni mis hijos, no es un hermano de la iglesia, no es un vecino, sino que nuestra lucha real está contra principados, potestades, gobernadores que operan en las regiones celestes. Y definitivamente contra esas potestades es que la iglesia está peleando. Por tal motivo debo de entender que todo opera desde el mundo espiritual y se materializa en el mundo físico. Es por esto que en muchas ocasiones, cuando Jesús iba a orar por un enfermo, no simplemente oraba por la enfermedad. Hubieron ocasiones que él tuvo que reprender, porque aquellas enfermedades eran producidas no por algo de su cuerpo, sino por demonios que estaban dentro de las personas. Y él podía discernir. Y cuando a mí se me revela contra qué yo estoy peleando, es donde la Biblia me posiciona para yo poder entender que mi lucha es espiritual. Aunque tenga un trasfondo aquí en lo terrenal, pero todo radica en el ambiente espiritual. Y nuestras luchas, y fíjense que el apóstol Pablo habla de este reinado de la potestad de las tinieblas
y lo enmarca como un reinado que tiene un orden: principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales en las regiones de maldad. En otras palabras, es un enemigo que se ha preparado para contrarrestar lo que es la iglesia del Señor. Pero gloria a Dios que el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, trae revelación para poder ilustrarnos a nosotros contra qué cada uno de nosotros ha estado enfrentando. Contra qué nosotros nos estamos enfrentando, y que al final, cuando la Biblia declara que si nos mantenemos firmes, Dios nos va a dar la victoria, no importando cuál sea el levantamiento que podamos tener. Aunque sean todos juntos, al final Dios nos va a dar la victoria. Y luego el apóstol Pablo menciona el tercero y habla de el día malo. ¿Cuál es el día malo? Son aquellas cosas que en lo terrenal se manifiestan. Son las cosas que suceden alrededor nuestro, aquí en lo terrenal. Nosotros hemos estado atravesando una gran dificultad donde muchos, aún de nuestros propios hermanos, se han visto en la necesidad que han sido cancelados. Recibir una cancelación, recibir una carta de un diagnóstico no favorable, definitivamente se constituye en una noticia no muy buena, y es lo que el apóstol llama el día malo. Es ese día que ocurre algo en nuestras vidas que nos marca, algo que nos acontece, que nos sacude, algo que nos acontece. No sé si en algún momento de tu batalla espiritual te has dado cuenta que te estás enfrentando a algo que en un momento dado a tu mente puede llegar. Esto es tan, pero tan fuerte que yo creo que no voy a poder tener la fuerza para poder salir y para poder vencer. Ese es el día malo, donde algo acontece tan grande que el apóstol Pablo lo denomina de esta manera, y que golpea nuestras vidas, que nos da de frente, que nos hace que el futuro se vea incierto, que no sabemos qué va a pasar, ni sabemos qué va a acontecer en el mañana. Y el apóstol Pablo habla de esto para que nosotros podamos estar apercibidos, y cuando algo se levante contra nosotros, pues nosotros podamos entender contra qué es que nosotros como creyentes nos estamos enfrentando. Necesitas distinguir si lo que estás atravesando ahora es una acechanza del enemigo, si es algún principado, potestades de las tinieblas, algo que se ha levantado contra tu vida, o si estás atravesando lo que el apóstol pudo denominar el día malo, ese día terrible. Y al final el apóstol Pablo habla cuál es la condición real para poder enfrentar cada una de estas cosas. Y quiero que podamos entender en esta mañana lo siguiente: no es simplemente per se porque soy creyente que voy a atravesar y voy a vencer cada una de estas cosas. El ser creyente solamente no es lo que me va a dar la capacidad de yo poder enfrentar estas cosas, sino que el apóstol Pablo habla de que ellas en un momento dado llegarán y nos darán la cuenta, y se levantarán contra tu vida. Y por el hecho de ser creyente solamente no vas a poder enfrentarla, sino que el apóstol Pablo habla de cómo es que debemos de enfrentarla. Y por eso el apóstol Pablo habla de vestidos de toda la armadura de Dios. Es aquí donde el apóstol Pablo enseña
¿Qué debe de hacer el creyente para poder enfrentar las acechanzas, la lucha espiritual y el día malo? Hay una forma de poder salir victorioso. Hay una forma de poder salir victorioso. Hay una forma de poder vencer. Y el apóstol Pablo, siendo inspirado, le habla a la iglesia y le dice cuál es la forma para poder salir victorioso cuando tengas que atravesar por alguna de estas tres condiciones en tu vida. Y es vestidos de toda la armadura de Dios. El creyente debe de saber que solamente con el hecho de ser creyente no va a vencer las maquinaciones que el enemigo haya trazado contra su vida, sino que necesita aplicar lo que la palabra declara que debe de ser. Y la Biblia habla de la armadura. Ahora, ¿por qué la Biblia habla de la armadura? Porque cada uno de nosotros estamos lidiando, enfrentando, batallando en nuestro diario vivir. Hermano, cada día que te levantas es un nuevo reto que hay que enfrentar. Cada hora que pasa hay retos que tenemos que superar. Y la Biblia declara cómo debo de enfrentarme, cuál es la manera correcta. Y el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, habla de lo que la iglesia, de lo que el creyente debe de ser. Imagínense por un momento un país que entra en guerra. ¿Cómo usted distingue a una persona de un militar? Porque el militar es el llamado a enfrentar y estar en la batalla. Y el saber que está en la batalla lo va a llevar a él a que debe de saber que debe de guardar su ropa de civil y debe de vestir conforme a lo que está enfrentando en ese momento. Aunque la mochila que él pueda cargar es pesada, pero él sabe que no la puede dejar al lado, porque cada uno de los elementos que él carga en esa mochila mañana le pueden salvar la vida. Por tal motivo, él se pone acorde a la situación que está viviendo. Y el apóstol Pablo nos quiere alertar a nosotros de que usted y yo estamos en medio de una dificultad. Estamos enfrentando cosas. Y lo correcto es que no es solamente ser creyente. Debo ahora de vestirme con lo que Dios ha determinado que la iglesia debe de estar firme. Y el apóstol Pablo habla en el verso 14 en adelante y dice: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El apóstol Pablo hace una revelación de lo que el creyente hoy en día, cómo debe de andar. Si estamos en medio de una batalla espiritual, pues necesito ponerme de acorde a lo que estoy viviendo. Y las armas de nuestras milicias no son carnales, son espirituales. Por tal motivo, para poder vencer, contrarrestar, detener, resistirme a eso, necesito estar preparado. Necesito estar de acorde a lo que me estoy enfrentando. Necesito ponerme a la altura de lo que yo estoy lidiando. Y el apóstol Pablo te dice como creyente cuáles son las cosas que cada uno de nosotros necesitamos ubicar y ponernos para poder enfrentar. En otras palabras, si voy a resistir, necesito entender que lo voy a hacer desde la perspectiva correcta.
lo voy a hacer porque al final Dios ha dado estas pautas para que la iglesia entienda cuál es la manera correcta de poder salir victorioso de las adversidades. No es tan sencillo como nosotros decir, como muchas veces decimos, estamos en victoria y tenemos al enemigo pisado debajo de nuestros pies. Para poder tener victoria necesitamos saber que esta armadura tiene que estar colocada sobre nuestras vidas, porque esta armadura es la que nos va a permitir salir victorioso ante toda adversidad que se nos pueda presentar. Todo creyente necesita saber que no es un día a la semana que nos vamos a vestir, sino que usted debe de vestirse y que cada día esta vestidura espiritual tiene que estar sobre nuestras vidas, porque es lo que nos va a dar la garantía de nosotros poder obtener la victoria, de nosotros poder salir victoriosos, de nosotros poder enfrentar toda adversidad. Si en un momento dado te has detenido y has mirado que la lucha es tan fuerte que no puedes más, significa que hay una parte de la armadura que no la estás utilizando, y esto tiene que ser un llamado de alerta para que espiritualmente puedas revisar qué está faltando. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo habló de un sinnúmero de cosas. Es más, él menciona 6 específicamente, y cada una de ellas tiene un objetivo primordial para que sea utilizable, para que podamos utilizarlas, para que podamos avanzar con ellas. Número 1, el apóstol Pablo habla: ceñido vuestros lomos con la verdad. Y en este punto sí es importante, porque ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Nos ha tocado vivir en una generación peligrosa, donde se ha querido enseñar que la verdad no es absoluta, sino es relativa. En otras palabras, tu verdad no es la verdad porque quizás no es la verdad mía, y la verdad mía no es la verdad porque quizás no es la tuya. Y como no nos ponemos de acuerdo, al final pudiéramos decir que cada cual tiene su propia verdad, pero sin embargo la verdad es absoluta, porque la verdad no es una ideología, la verdad no es un pensamiento, la verdad es una persona. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. y conoceréis a Cristo, que es la verdad, y esa verdad te hará libre, y te hará verdaderamente libre, porque hay una libertad que aparenta ser libertad, pero definitivamente no la es. ¿Cuántas personas usted habla con ellos que todavía no han entregado su vida a Cristo, pero para ellos son libres? Para ellos están bien. Para ellos, con lo que ellos hacen es suficiente para poder entrar al reino de los cielos. Pero cuando vamos a la Biblia dice que de la única manera que podemos llegar al Padre es a través del Hijo. Por tal motivo, la verdad es absoluta, y la verdad es una persona, y necesitamos caminar bajo esa verdad. Necesitamos movernos bajo esa verdad. Y cuando conozco la verdad, me voy a establecer en ella de tal manera que no voy a prestar mis oídos a otras cosas que no sean lo que Dios ha determinado. Y en esto sí es importante que nosotros podamos entender cómo opera el enemigo. ¿Cuál es la manera que el enemigo opera para contrarrestar la verdad en la vida de cada uno de nosotros? Él tiene 3 maneras de operar.
Número 1, a través de la duda. Número 2, a través de la mentira. Dice la Biblia que es padre de mentira. Y número 3, a través del engaño. Lo primero que hace la duda, ¿qué es? Lo que la palabra en sí enseña. Crea duda. Y la duda viene para que tu verdad, la que has recibido en un momento dado, tú te sientas que se tambalea. ¿No fue eso lo que el enemigo usó con Eva en el huerto de Edén? Dios da una orden de lo que había que hacer. Dios estableció su verdad. Y lo primero que el enemigo se acerca para crear la duda con que Dios ha dicho. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Lo primero que quiso poner fue duda en ella. Lo mismo ocurrió cuando Cristo estaba en el río que iba a ser bautizado. Los cielos se abren. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Y la voz del Padre truena y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién habló? El Padre, declarando una verdad de que ese era su Hijo amado. Sin embargo, cuando el enemigo estaba en el desierto, que fue a tentar a Jesús, hizo crear duda. Si eres el Hijo de Dios. Si tú no acabas de oír lo que el Padre lo dijo. Pero él quería crear la duda. Porque cuando la duda es creada, definitivamente la verdad no está establecida en la duda. Por tal motivo, la verdad te llevará a actuar en fe. ¿En fe en qué? En lo que Dios ha declarado. En lo que Dios ha dicho. ¿Qué enseña su palabra? ¿Qué ha establecido su palabra? Su palabra ha establecido que Dios estaría con nosotros todos los días del final. Su palabra establece que Él no me va a dejar solo. Y cuando el enemigo te ataca y quiere traerte duda, lo primero que te pregunta es: ¿y dónde está Dios? Y lo primero que te dice, después de tú tantos años cristianos atravesando él, y todavía tú mantienes lo que tú crees, mira, y tú no eres creyente. Y lo primero que quiere establecer es la duda, la mentira, el engaño. Por eso el apóstol Pablo habla: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lo que Dios ha establecido. Cristo es la verdad. Y Él está en el corazón de cada uno de nosotros. Por tal motivo, la verdad y la duda no pueden estar juntas. Cuando yo actúo en la verdad, el que duda, ¿sabe quién es Satanás? Cuando yo me mantengo en la verdad. Cuando yo me mantengo firme en lo que Él ha determinado. Entonces el apóstol Pablo habla: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Mantente firme. Que tú puedas entender quién te ha libertado. Que puedas entender lo que tú tienes, la posición que Dios te ha dado. Es entender, es caminar, es andar en la verdad. Número 2, vestidos con la coraza de ¿qué? De la justicia. Y esto es sumamente importante. La coraza de la justicia era lo que se ponían acá para proteger. Aquel guardia romano para protegerle en las batallas. Y cuando la Biblia habla de la coraza de justicia, es que el creyente puede entender que nunca sus obras van a poder llegar a un nivel tan alto que puedan sustituir el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada una de nuestras vidas. Sino que el creyente pueda entender que nosotros hemos sido justificados por Él. Que lo que Él hizo, la justicia de Él, es la que trae convicción, salvación, seguridad a mi vida. Cuando ando en la justicia de Dios, entiendo que su sacrificio me ha libertado, que Él ha redimido mi vida. Por tal motivo no ando en temor ni en miedo, porque ando en la justicia de Dios.
He sido justificados por el Señor. Entonces, cuando habla de la coraza de la justicia, es entender que nosotros estamos caminando amparados en la justicia de Dios. Hermanos, y esto es muy importante, porque nos ha tocado vivir un tiempo muy peligroso, donde tenemos legisladores creando leyes legales contrarias a lo que Dios ha establecido. Nunca como ahora se ha levantado tanta oposición contra la familia, contra la crianza de los hijos, con este término de ideología de género, donde muchos países lo han legalizado. Pero quiero que entiendas algo: aunque algo esté legalizado aquí en la tierra, si está mal delante de Dios, aunque hay una ley que lo ampare, delante de Dios no está bien. Y cuando la Biblia habla de que yo voy a caminar con la coraza de justicia, es que yo voy a favor, no de una ley que alguien haya legislado, siendo utilizada su mano y su mente por el enemigo de Dios, sino que yo voy a caminar en la justicia, en lo que Dios ha decretado, declarado, en lo que Dios ha establecido en su palabra. Por tal motivo, nosotros, los que andan con la coraza de justicia, nunca estarán a favor de lo que esté contrario a lo que Dios ha establecido, aunque haya una ley. Aunque haya una ley dictada por un hombre que así lo diga. Y eso es caminar en la coraza de justicia. Por eso hoy en día los padres que tienen hijos necesitan entender que tienen que proteger a sus hijos, vestirlo con esto, porque hoy en día nuestros hijos, el hijo mío que tiene ahora mismo 6 años, el mes que viene lo cumple, no está lidiando con las mismas cosas que yo lidié cuando yo era niño. Cuando yo era niño, en los colegios, en las escuelas, había una materia que se llamaba civil, moral y civil. Y ahí se le hablaba a la gente de qué, de principios, de valores. Pero hoy en día, hermano, esa materia la agarraron, la echaron debajo, la sacaron. Y ahora, hoy en día, lo que se está queriendo vender, lo que se está queriendo enseñar, porque el enemigo está detrás de la niñez. Porque él sabe que si toma control de esto, él no está trabajando para ahora, él está trabajando en visión a un futuro. Entonces, cuando yo como creyente me visto con la coraza de justicia, significa que yo voy a contrarrestar con todas aquellas leyes que, aunque estén avaladas por un decreto y una firma, si está contrario a lo que la Biblia establece, nos va a tener a nosotros los creyentes también en contra de eso. Entonces, vestirse de esa manera es andar bajo esa alianza, es saber, porque hoy en día, hermano, hasta lo malo se le llama bueno, y a lo bueno se le llama malo. Y cuando no estamos caminando vestidos con esto, hay una línea a veces tan fina que si no tenemos la coraza de justicia, hermano, cuando viene a usted, estamos del otro lado sin darnos cuenta. Y estamos caminando y actuando contrario a lo que Dios ha establecido. Los hombres y las mujeres de Dios, la iglesia del Señor, no solamente es conocida por lo que alaba y glorifica a Dios, sino también es conocida porque repele aquello que Dios también repele. Todo lo que Dios le saca el cuerpo, la iglesia está llamada a hacer lo mismo. Entonces, hoy en día el creyente necesita vestirse. O sea, hermano, realmente tenemos que ponernos la coraza de justicia. Porque Dios es justo. Y Dios es tan justo que Él, el pago, Él se lo va a dar a todo el mundo.
conforme a lo que cada quien vaya a recibir. Tercer lugar, y calzado los pies con el apresto de ¿qué? Con el apresto del Evangelio. Los soldados romanos, que fue lo que el apóstol Pablo tomó, aquella armadura era colocada en los soldados romanos. Y él trajo para poder ilustrar en ellos cada una de estas cualidades. Y una de las cosas que tenía el calzado, cuando él hablaba del calzado del apresto del Evangelio, era que los soldados romanos usaban unas sandalias especiales para la guerra que se llamaban caligae. Estas sandalias eran especiales porque tenían ranuras por debajo de la suela, que cuando iban a pelear le colocaban clavos en aquellas ranuras, y cuando el enemigo venía contra ellos, ellos podían afianzar sus pies y enterrar los clavos en la tierra para poder resistir el embate que se le venía. Y ahora el apóstol Pablo habla de que nosotros necesitamos el apresto del Evangelio, dando a entender que nosotros necesitamos pararnos firmes para poder resistir, para poder detener. Y hay momentos que nosotros tenemos que saber que a veces no avanzamos, pero en este camino a veces no avanzar es ganancia, porque lo importante muchas veces no es avanzar, lo importante es no retroceder. Habrá momentos que estaremos tan enfrentados, resistiendo tanto, que no habrá momento para avanzar, pero estaremos ganando porque tampoco estamos echando hacia atrás. Entonces simplemente estamos bien anclados en lo que hemos recibido, en este Evangelio Santo, en esta palabra de Dios, para resistir todas aquellas cosas que vienen contra la iglesia y que de manera tan sutil hoy en día se están manejando. Oye, estamos viviendo cosas, hermano, donde nos dan un caramelito tan envenenado, pero con una envoltura tan linda, tan preciosa, que ante los ojos de cualquier hermano parecería inofensivo. Pero ojo, cuando tú pasas todas las cosas por el cedazo del Evangelio, te darás cuenta y podrás distinguir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Entonces el creyente no puede avalar su criterio por como tú creas. No. Nosotros no podemos avalar las cosas por lo que nosotros creamos. No. Nosotros tenemos una regla, y esa regla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que determina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hoy en día se le ha querido brindar la oportunidad al hombre para que el hombre sea con su libre albedrío. Porque muchas veces tú le predicas a alguien y dice, no, pero tú tienes libre albedrío. Sí, pero el libre albedrío es el derecho a elegir. Pero no es el derecho a elegir que yo pueda saber qué está bien y qué está mal. No, es para que tú puedas elegir entre una u otra. Pero lo que está bien y está mal, quien ha dicho que sí y que no, ha sido Dios. Dios es el que dice, esto está bien. Y Dios es el que dice, esto está mal. Entonces tu libre albedrío es simplemente para que tú escojas lo que ya Dios ha determinado como bueno o como malo. Y tú tienes libre albedrío para tú escoger una de las dos, las que tú quieras. Pero hoy en día la gente se atribuye que el libre albedrío es para darme a mí la facultad de yo decidir qué está bien y qué está mal. No, estás muy equivocado. Ese no es el libre albedrío. El libre albedrío es para que tú tienes libertad de escoger lo que ya Dios determinó, qué estaba bien y qué estaba mal. Entonces el Evangelio te permite una panorámica conforme a lo que Dios estableció. Número 4. Tomar el escudo de ¿qué? De la fe.
para poder contrarrestar, para poder detener todos los dardos, dice la Biblia, que el enemigo envía sobre nosotros. Todos los dardos. Porque cuando él ve que ya no puede con nosotros de cuerpo a cuerpo, él entonces se marcha. Pero no creas tú que él se marcha para no seguirte atacando. No, él se marcha y desde lejos él continúa la guerra contra ti. Él continúa. Y dice la Biblia que aquel escudo de la fe es para poder contrarrestar los dardos de fuego que el enemigo envía contra nosotros. Entonces este escudo, aquel escudo que usaban los romanos, tenía la facilidad de que por fuera tenían una envoltura de un cuero especial, que cuando las flechas chocaban a una que estaban encendidas y podían quedarse ahí, aquel cuero era frío y apagaba las flechas del enemigo. Es por eso que el apóstol Pablo habla de que tomemos el escudo de que él le llama el escudo de la fe, que es lo que puede contrarrestar todo lo que el enemigo pueda traer contra nuestra vida. O sea, no es lo que yo crea, no es la fe, es lo que Dios ha establecido. Número 5, tomar el yelmo de que de la salvación, era el casco que usaban los romanos. ¿Para qué? Porque la batalla más grande que se libre, hermano, no es afuera, es adentro. Si tú creíste que tú no puedes hacer algo, no vas a poder hacerlo. Ahora, si adentro de ti tú creíste que tú puedes, tú vas a hacer el intento de hacerlo. Pero si crees que no puedes, y lo primero que el enemigo quiere es mandarte pensamientos acá, a tu mente. Porque los sentimientos son los hijos de los pensamientos. Cuando tus pensamientos no están alineados a Dios, vas a dar hijos que son los sentimientos y te vas a mover sentimentalmente. Y cuando te mueves sentimentalmente, definitivamente no es el orden de Dios. Porque el orden de Dios no es para que usted y yo nos podamos mover por sentimiento. Usted sabe las veces que usted se levanta sin deseo de orar. ¿Y qué usted tiene que hacer? Hoy no voy a orar porque me levanté sin deseo. Y mañana, hoy sí voy a orar porque tengo deseo. No. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la oración? Que hay que orar. Y aunque usted se levante que no tenga deseo, eso es un sentimiento que usted tiene que subyugarlo y llevarlo cautivo a la presencia del Señor. ¿Cuántas veces que ha pasado por la mente? Me voy a quedar en mi casa. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Chequeo la prédica por Facebook, la veo por las redes sociales, me quedo aquí. Son pensamientos que llegan a nuestras mentes. Pero que tú sabes en lo más profundo de tu ser que son cosas sentimentales, que es por la emoción, por lo que tú sientes. Pero cuando tienes el yelmo de la salvación, eso va a proteger tu mente y todos tus pensamientos van a estar alineados a la presencia de Dios. Van a estar sujetos a lo que Dios ha establecido. Y cuando tus pensamientos están ligados al pensamiento de Dios, vas a caminar de manera correcta. Cuando sientas algo que no es de Dios, lo vas a desechar. Aunque lo sientas, porque el Evangelio no se camina por lo que yo sienta. El Evangelio se camina por lo que Dios estableció. Así es. La vida cristiana se vive por lo que Dios estableció. Hermano, si fuera por nuestras emociones per se, ninguno estuviéramos acá. Pero cuando hemos creído algo, cuando caminamos conforme a lo que Dios ha establecido, aunque tu sentimiento diga lo contrario, usted somete eso a la voluntad del Señor. Entonces la Biblia habla del yelmo de la salvación para protegernos acá. Estos son lo que el apóstol Pablo menciona como nuestras armas de defensa. Con esta es que nos defendemos del enemigo. Ahora el apóstol Pablo habla de la espada del Espíritu, que es con lo que yo ahora voy a atacar. Porque estamos en una batalla. Y en una batalla no podemos constantemente pasar la vida entera defendiéndonos. Va a haber una oportunidad donde el enemigo me va a dar de yo poder atacar. Y ahí entra la espada del Espíritu, que es para poder atacar. ¿Qué es la espada del Espíritu? Es la palabra.
En el griego, la palabra Biblia significa Biblos. Y el mismo griego define también la palabra como logos. El logos es la palabra, lo que Dios o un hombre pudo haber escrito. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de un rema. Significa que la Biblia, en un momento dado, en ella está una palabra que, aunque fue dicha por Dios 2000 años atrás, en un momento dado liberta mi vida, porque yo la recibo como un rema. ¿Cuántas veces te ha pasado que lees la Biblia, un capítulo, y lo lees y no te dice nada, hasta que un día estás atravesando algo, estás viviendo algo, te encuentras con el capítulo que lo has leído más de 10 o 15 veces, y ese día lo lees y tus ojos son abiertos y recibe la revelación? Ese es el rema de parte de Dios. Entonces la palabra es el rema. Por eso es que cuando Cristo se enfrentó al enemigo, le respondió constantemente con el rema: escrito está. Escrito está. Cada vez que le respondió, le dijo: escrito está. Porque la palabra es una palabra rema, revelada, que trae revelación a nuestras vidas. Entonces la palabra de Dios me ayuda yo a contrarrestar, a yo a atacar al enemigo. Ahora, lo más interesante de todo esto es lo siguiente: la armadura de los romanos solamente protegía a los romanos de esta manera: el casco, la coraza, la sandalia, el cinto y toda la protección que tenía la armadura que el apóstol Pablo tomó como ilustración para dársela a la iglesia. Solamente protegía a los romanos por el frente. La protección era por el frente, pero por la espalda esta armadura no tenía ningún tipo de protección. Ahora pregúntame por qué. ¿Por qué, pastor? Porque el creyente no ha sido llamado para devolverse para atrás. El creyente ha sido llamado todo el tiempo para ir hacia adelante, todo el tiempo caminando de frente. La Biblia dice: que pone la mano en el arado no es digno de qué, de mirar atrás. Entonces, por eso usted ve que cuando alguien decide devolverse, es un muerto seguro, porque no tiene forma de defenderse. Cuando alguien se aparta de los caminos del Señor, muere irreversiblemente. ¿Sabe por qué? Porque cuando da la espalda no hay nada que lo proteja. Y cuando tú te enfrentas al enemigo sin nada que te proteja, ¿qué usted cree que va a pasar con su vida? La armadura de los romanos, toda la protección era adelante, porque el creyente está llamado para adelante. En su defecto, lo único que puedo hacer no es para atrás. Lo más que puedo hacer es pararme aquí, firme, y resistir. ¿Qué dice la Biblia? Resistir al diablo y de vosotros huirá. No somos nosotros que vamos a huir, lo vamos a resistir. Y como todas las armaduras que yo tengo están al frente, no le puedo dar la espalda. Porque si le doy la espalda, hermano, soy un hombre muerto seguro. Necesito enfrentarlo de frente. Entonces, el apóstol Pablo trajo estas enseñanzas a la iglesia para que podamos entender. Y por último, selló todo y dijo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y esta palabra a mí me gusta: orando en todo, no cuando venga el problema, no cuando venga la necesidad, no cuando venga la calamidad, no cuando venga la dificultad, no es cuando llegue, no es cuando se presente. Cuando un atleta va a competir en una competencia, él no se prepara el día de la competencia. Un boxeador que va a pelear no dice: hoy me toca pelear, déjame hacer ejercicio hoy para estar preparado. Porque sabe que es un muerto seguro.
Un atleta cuando va a competir y sabe la fecha, se prepara antes del día. Por eso el apóstol Pablo dice, vístete con la armadura de Dios y ora en todo tiempo. Que cuando llegue la batalla, tú estás preparado, tú estás listo, tú estás ready para lo que haya que hacer. Entonces, hoy en día los creyentes necesitamos caminar de esta manera. Hermano, esta es, quieres enfrentar, quieres vencer, no quieres dejarte vencer por el enemigo, quieres que tu vida entre en lo que es la victoria de Dios, vístete. Vístete. Si el problema está en tu mente, el casco no lo tienes puesto, el yelmo de la salvación, póntelo. Si encuentras que tu batalla estás peleando y no ves la solución, revisa si estás usando la espada del Espíritu, de la palabra. Porque cuando viene a ver lo que estás aguantando, resistiendo, y cuando el enemigo te da la oportunidad de usar, no usas la palabra, entonces necesitas tomar la palabra. Amén. Si es la coraza de justicia, póntela. Pero te garantizo, como dijo el apóstol Pablo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, que si nos vestimos con la armadura de Dios, podemos decir, hermano, que todo lo vamos a poder en Cristo, porque Él nos va a fortalecer. Póngase de pie esta mañana. Aleluya. Quiero orar por usted. Levante sus manos al cielo.